Todos sabemos que Israel es un pequeñísimo país. Bueno, se ha extendido, ¿no? Desde aquello del 48, aquellas pequeñas granjas distribuidas, comunidades, dentro de una Palestina, sin duda palestina, ocupada por palestinos, hoy ocupa un gran territorio. Pero no obstante, es un país de 8 millones de habitantes. 8, 9, nunca se sabe. Recordemos que Israel no tiene constitución, carta magna, ni tiene fronteras delimitadas. Es un país rarísimo. El ejemplo de la democracia no tiene constitución, se rige por reglamentaciones, por leyes, por dictámenes rabínicos. Hay una mezcla allí de todo. Ahora, no obstante, uno mira ese pequeño país, grandes monstruos alrededor, ahora un poco limitados, como Egipto, Siria, lo que era Irak y demás, Irán muy cerca. Ahora, ¿no sería lo lógico establecer algún nivel de paz y de concordia con una población de palestinos que además uno de cada dos palestinos tiene menos de 18 años y su expansión demográfica es mucho más grande que la de los propios judíos? Digamos, la lógica indicaría llegar a un acuerdo, porque yo no he estado nunca en Israel, he estado en varios países de sus alrededores, pero vivir en un país donde todo el mundo anda armado, en un restaurante, en un bus, va al cine armado, y miedo a que en cualquier momento ocurra algo, no es vivible, ¿no? ¿Tú no piensas que aquí ha faltado hasta lógica? Fíjate tú, Ariel, qué bonita es la historia, qué bonito es conocer la historia y qué liberador es refugiarse en la historia para entender lo que nos trajo hasta acá en aras de responder con la mayor honestidad posible a lo que tú estás planteando. Muchos se preguntan, es que ¿por qué los salvajes del Hamas recurren a la violencia? Me preguntas, ¿qué se necesita para la paz? Primero, ganas de hacer la paz. Decía a Shlomo Ben Ami y lo decía Shimon Peres, aunque yo luego a Shimon Peres le cogí cariño allá por los años 90, cuando leí su libro Oriente Medio Año Cero, pero luego veía lo que decía en su libro y luego las declaraciones que hacía como político y las decisiones que tomaba y era como, ¿qué? Del cielo al infierno, ¿no? O sea, nada de lo que escribió en su libro Oriente Medio Año Cero lo cumplía como gobernante, era bastante visceral también, y era de izquierda, ¿eh? Sí, Era sí. la mano derecha y mucho tiempo amigo de Isaac Rabin, al que mataron los ultras por haber emprendido la apuesta del proceso de paz. Pero mira, ¿por qué jamás opta por la violencia? ¿Y por qué es condenable? Pero al mismo tiempo, ¿por qué se entiende en términos de comprender las razones? En los años 80, los palestinos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, venían de un proceso en el cual se autodefinían como un Estado palestino en el exilio. No podían estar en los territorios palestinos, pero su fama era tan grande, tan enorme, que arrastraban a las masas. Yasser Arafat era tan famoso como Fidel Castro, como la Madre Teresa de Calcuta. O sea, tú y yo que nos tocó vivir esas décadas, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? La fuerza que tenía Fidel Castro, el Che Guevara, Teresa de Calcuta. Bueno, pues Yasser Arafat, tú recordarás, lugar a donde llegaba, paralizaba a la prensa y era el centro de atención de las entrevistas. En los años, en el 74, en una reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas, Yasser Arafat se presenta y dice, en una mano tengo una rama de olivo y en otra mano tengo un fusil. No permitan que se caiga la rama de olivo. Con ello, daba a entender que la OLP bajaba las armas, renunciaba a la violencia como forma de resistencia y pasaron a la idea de existir es resistir. Mira qué poético suena. Y recordarás, mi querido Ariel, que en los años 80, después de que fue legitimado Yasser Arafat y de que en resoluciones de Naciones Unidas la mayoría de los países, ¿no?, daban el voto de confianza para que existiera un Estado palestino, en los años 80 se convirtió en una figura brutal la imagen de Yasser Arafat y la OLP era emblemática. Casi todos los grupos de resistencia en el mundo tenían una bandera palestina y tenían una figura de Yasser Arafat. O sea, es de verdad volver a la historia para entender lo que está pasando ahora.
¿Qué pasa? Que es tan popular Arafat que empieza a poner en evidencia la ilegalidad de la ocupación israelí y echa por la borda la legitimidad que había adquirido la idea del Israel víctima y victimado por sus vecinos árabes hostiles, bárbaros, que solo entendían por el código de la violencia y a los cuales Israel había vencido en el campo de batalla. Cuando estas imágenes de este levantamiento popular palestino de los jóvenes y los niños palestinos con palos y piedras en diciembre de 1987, que creció en 1988, y digo, la gente que nos está viendo, que no me crea ni a mí, que vaya y que investigue los datos que estoy compartiendo, porque son finalmente datos objetivos. Empezó a crecer tanto, y Yasser Arafat lo que hace es, no inició la intifada Yasser Arafat, ni la pensó intelectualmente, pero se subió a la tendencia, mi querido Ariel, y se sube a la tendencia y declara un Estado palestino en el exilio, y Argelia y Túnez se convierten en dos países claves. En la intifada, este levantamiento popular palestino que había un mando unificado, pero con liderazgo de los territorios palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, todos ocupados por Israel desde el 67, termina por violentarse y empiezan a surgir muchas imágenes, estas históricas imágenes de los supertanques que van pasando, y tienes a niñitos pequeñitos que ahora ya son padres de familia o quizá ya murieron, tirando piedras y palos, y entonces la idea de Occidente entra en shock porque ven a un ejército poderoso, como la imagen que nos vendían del holocausto en Hollywood en la Segunda Guerra Mundial, y la empatía que sentías por la comunidad judía perseguida por los alemanes nazis, con la intifada, el primer levantamiento popular palestino del 87, de diciembre del 87, desnuda esa colonización y desnuda la narrativa, es decir, a Israel pasa en la narrativa de la academia, de la prensa internacional. ¿Te acuerdas de los kibbutz, aquellos de los años 60? Que esto era glorioso. Claro. Esto los honraba y decía, son capaces de hacer florecer el desierto, aunque luego vemos que por ahí hay mantos freáticos. Bueno, para ir cerrando un poco la idea, el levantamiento popular palestino, con violencia, orilló a que después buscaran desde Estados Unidos, con obviamente el visto bueno de Israel, sentar a palestinos y a israelíes en conversaciones secretas para negociar. No se logró en Madrid, porque en Madrid en ese tiempo estaba Isaac Shamir, que era, digamos, de la línea de Ariel Sharon, de Menachem Begin, de los duros, de la línea dura, de los halcones. Sería casi maestro de Bibi Netanyahu y de Ariel Sharon, o comparsa de ellos. Entonces, no se logró en la conferencia de Madrid de 1990, como la intifada se convertía y se radicalizaba todavía más en los territorios palestinos y empezaba a causar bajas en Israel, y políticamente se volvió muy impopular, perdió la derecha y llega el Partido Laborista, perdió el Likud. Hoy el Partido Laborista casi desaparece, pero perdió, y entra el Partido Laborista y llega con Shimon Peres y llega con Isaac Rabin, y empiezan a tener encuentros secretos en Oslo, Noruega. Por eso se le conoce como los acuerdos de Oslo, que después tienen en 1993 esta foto famosísima de Yasser Arafat y de Isaac Rabin dándose la mano con un Clinton que les dice a los dos, ven muchachitos, ¿cómo si era posible? Bueno, los historiadores que yo he consultado, como Ilan Pappé, Amos Oz, todos israelíes, el mismo practicando en Israel con Jeff Halper, yo fui a hacer trabajo de campo para mi libro, El conflicto palestino-israelí, ¿no? Se ve perfecto. Para publicar hice trabajo de campo. Por eso luego cuando la gente me pendejea, aquí en México, algunos periodistas que me pendejean, otros que me cabronean y que quieren minimizar mi trabajo, nada más que mi trabajo, a diferencia del de ellos, es que yo sí hice trabajo de campo. Llevo 20 años estudiando el tema y escribiendo sobre el tema, y afortunadamente buena parte de lo que digo
lo puede uno contrastar en la realidad. Platicando con estos historiadores te dicen, era tan fuerte, mi querido Ariel, la presencia y la imagen de Yasser Arafat que necesitaban debilitar ese liderazgo, necesitaban romperle legitimidad. Y la manera de romper la credibilidad que tenía Arafat era, primero, hacerlo pasar por un tipo subordinado a las exigencias de Israel, mostrar que perdía dignidad al aceptar sin cuestionamiento todo lo que Israel le imponía. Israel era juez y parte en los acuerdos de Oslo, ceder soberanía palestina y decir que la OLP y Al-Fatah, que fue, digamos, la facción mayoritaria en la autoridad palestina, era tan corrupta como otros regímenes árabes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le ponen a un Hamas palestino. La facción del Hamas, que ahí estaba, que era como la yihad islámica, una más del montón. Hermanos musulmanes, ¿no? Que no se comparaban para nada con el liderazgo de Arafat, lo empiezan a potenciar, lo empiezan a fortalecer. Hamas es heredero efectivamente de la hermandad musulmana de Hassan al-Banna de 1929, pero también del yihadismo y del salafismo proveniente justamente de los movimientos de resistencia islámicos a las ocupaciones francesa, italiana y británica en el norte de África y en el Medio Oriente. La Sanusilla en Libia, el mahdismo en Sudán, el wahabismo en la península arábiga y el yihadismo que impulsa la hermandad musulmana en Egipto en los años 20. La idea central de estos movimientos es que, a ver, si los ves desde el punto de vista del poder, son terroristas, porque las guerras de guerrillas generalmente nunca van a combatir como los ejércitos regulares, querido Ariel. Tú lo sabes eso mejor que yo, lo viviste en África. Pero desde el punto de vista del oprimido, se organizaron para expulsar al invasor, la sanusilla, la salafilla, ¿no? Y cuando tú ves los métodos, como hay tanta asimetría, las guerras de guerrillas aparecen, generan un acto violento y luego desaparecen porque la represalia de los ejércitos regulares con todo el presupuesto del Estado suelen ser brutales, pero van desarticulando hasta que los ejércitos grandes terminan por retirarse y terminan por ceder la independencia a los países que tienen movimientos. No en todos hay éxito, pero en estos expulsaron a Italia, expulsaron a la Gran Bretaña finalmente, y finalmente Francia también fue expulsada. Lo que hace el Hamas es decir, ok, nuestro Gran Bretaña, nuestro Francia, nuestro Reino Unido es Israel, un ente colonial al que desde el 88 en su carta fundacional Hamas sí opta por desaparecerlo. Eso no hay que perderlo de vista. Pero 10, 15 o 20 años después, el Hamas recula para tener más juego político. Y dice, bueno, Israel es una realidad, Israel existe, le dicen el ente sionista, existe, entonces ahora hay que hacer que respete lo que se ha venido acordando. Pero está ahí el meollo del asunto, no se ha respetado lo que se ha venido acordando y cada vez más hay una política de hechos consumados que sigue siendo una política extractivista y de violencia permanente, mi querido Ariel. ¿Estarás de acuerdo? Totalmente, excelente tu análisis como siempre, querido profesor. Querido